Buenos días, yo soy la doctora María José Delano, soy residente de psiquiatría adulta y hoy día les voy a hablar sobre el efecto del trauma en el desarrollo. Bueno, a modo de introducción, el maltrato en la infancia y la adolescencia ocasiona un trastorno del neurodesarrollo y esto afecta las posibilidades que el sistema nervioso finalmente logre un óptimo desarrollo. El maltrato de la infancia se entiende tal como el abuso sexual, físico, emocional y así como la negligencia del cuidado. Y estos hacen que en algunas áreas del cerebro no logren completar su desarrollo o pierdan su capacidad de integrarse de forma óptima. Y este funcionamiento integrado que se deteriora a consecuencia del maltrato produce algunas consecuencias tanto en el eje vertical como horizontal y producen alteraciones que se van a representar en las posibilidades de aprendizaje y de un funcionamiento psicosocial adaptado. Ay, no se me- En la partecita de... ¿Ahí? ¿Cómo lo pongo? Ahí, sí. Ya. Primero voy a hablar un poco sobre las alteraciones en el eje vertical y esto se entiende para, en el fondo, esta representa las dificultades para regular los estados emocionales, ¿ya? Estas alteraciones se pueden ver en algunos núcleos, tanto por ejemplo como las amígdalas, que se van a tener una función alterada, que van a estar más hiperactivas, en alteraciones del hipocampo, alteraciones en los circuitos de la recompensa, alteración de la corteza prefrontal y alteración en el giro de cíngulo, ¿ya? Estas estructuras que acabo de nombrar tienen que, todas forman parte del sistema límbico y del circuito de Papez, que en realidad, para recordarles a ustedes, este circuito es el que está involucrado en el procesamiento de las emociones y también de la memoria, de la atención y del comportamiento sexual, y el circuito de Papez tiene un principal rol en la modulación de las emociones, ya tales como el miedo, la ansiedad, la tristeza, entre otros. ¿Ya? Entonces, en el fondo, acá voy a como a describir las principales alteraciones en estas estructuras que involucran el sistema límbico. En primer lugar, les voy a comentar un poco que las amígdalas se encuentran hiperactivas y que se ha descrito en algunas investigaciones que el tamaño de estas se van a encontrar con un aumento y que además se puede describir que estos núcleos van a estar aumentados en su excitabilidad. ¿Ya? En el fondo, cuando tenemos un niño o un sujeto sometido a trauma, lo que va a pasar es que estas conexiones van a se van a ver intensificadas y que va a haber un fortalecimiento en estas conexiones entre la amígdala y en el fondo lo que va a pasar es que se va a ver inhibido el funcionamiento de la corteza prefrontal. Y lo que se puede apreciar es que en el caso del miedo condicionado, va a existir, se va a ver de forma más persistente y además este miedo se va a ver, por ejemplo, puede evidenciarse en algunos traumas. ¿Ya? Y en el fondo, cuando están estas amígdalas hiperactivas, se favorece en la aparición de ciertos síntomas, tales como la ansiedad, la fobia, y estas van a depender de algunos condicionamientos que van a ser bajo ciertos estímulos. También está asociado a la deficiente gestión de la frustración y también se ha visto que está asociado a las reacciones explosivas en distintos contextos. En relación a la alteración de los circuitos de la recompensa, hay que tener claridad que esto está asociado a la función del núcleo accumbens y en el fondo este núcleo es el que está asociado a la posibilidad de identificar situaciones que nos pueden ocasionar placer o también anticiparnos a la posibilidad de experimentarlo, ¿ya? Entonces, cuando existe esta alteración, lo que pasa es que el individuo tiene una dificultad para anticipar el placer que va a producir una actividad, por lo tanto, tiene afectada lo que es su motivación, ¿ya? Y también se puede apreciar la necesidad de tener una gratificación inmediata sobre algunas actividades. Por lo tanto, se puede evidenciar que pueden existir mayor cantidad de conductas de riesgos, tales como, por ejemplo, el consumo de sustancias, o también más conductas de riesgo en todo ámbito. También esto igual incluye lo que es el tema las conductas más de riesgo en el área sexual, entre otros. También
algunos estudios han descrito que estos centros de recompensa que tienen que ver con el núcleo accumbens van evolucionando distinto en relación a la edad que ocurre este maltrato, ¿ya? Si el maltrato ocurre en la edad temprana, lo que va a pasar es que este circuito va a tener un mal funcionamiento, pero se va a ver más atenuado. Por lo tanto, el individuo va a tener una dificultad para anticipar o y en el fondo va a tener menos motivación o va a necesitar más estímulo para realizar una acción, ¿ya? Y o por otro lado va a necesitar que tener una estimulación constante para mantener este estímulo. Y cuando se evidencia el trauma durante la pubertad o la edad de la adolescencia, va a haber una hiperactividad de este circuito, por lo tanto va a tener la necesidad de tener aumentará la necesidad de gratificación en relación a esta circunstancia, por lo tanto, va y, eh, y en el fondo, cuando ocurre durante la pubertad o la adolescencia, lo que va a pasar es que la persona va a tener dificultad para postergar ciertas acciones, porque en el fondo no va a poder em, postergar y va a tener comportamientos que van a postergar lo que es una recompensa diferida, en el fondo va a buscar lo inmediato. Por eso se asocia a conductas de riesgo. En la alteración de los hipocampos, bueno, vamos a recordar que los hipocampos tienen varias funciones y en realidad acá yo lo simplifiqué, o en realidad a recordarles que tiene que ver con las funciones hormonales relacionadas con el estrés y también con la memoria. Y el hipocampo hay que saber que tiene un papel crucial en lo que es el aprendizaje y es imprescindible para la consolidación de lo que son los recuerdos y de vocablo aprendido. Por lo tanto, se ha evidenciado que cuando existe trauma hay alteraciones en estas estructuras. Y estas estructuras se ven alteradas tanto en su tamaño, donde hay una atrofia de la sustancia blanca, y también en la conectividad que tiene con otras estructuras que son parte del sistema límbico. Por lo tanto, al haber esta alteración, va a haber dificultades en el aprendizaje y la formación de los recuerdos. También el hipocampo es una estructura que tiene que ver harto con la plasticidad cerebral global, porque aquí en estas ciertas áreas igual hay formación de neuronas. Entonces, cuando está afectado la plasticidad neuronal, en el fondo pierde un poco su capacidad. ¿Ya? Y los hipocampos están estrechamente conectados con lo que son las amígdalas, y por lo tanto, al estar alterados, va a haber una alteración para reconocer y interpretar correctamente las emociones frente a los estímulos ambientales. ¿Ya? Entonces, aquí se describe que quienes han sufrido un maltrato tienen dificultades para aprender, para recordar lo aprendido y también para situar temporalmente sus recuerdos. En el fondo, tienen dificultades para evocar. La alteración en el giro del cíngulo, bueno, el giro del cíngulo es una estructura que se, bueno, se ve acá en este corte del encéfalo y está ubicado en la zona media entre ambos hemisferios cerebrales. Y una de las funciones que tiene es, en primera instancia, tiene que ver con la valoración y regulación de los estados emocionales, ¿ya? Y también tiene que ver con la conexión entre la emoción y la conducta, y además tiene que ver con cómo procesamos la información y cómo podemos anticipar en relación a cómo vamos a reaccionar en distintos momentos. Entonces, en el fondo, el giro del círculo tiene que ver sobre interpretar si esa acción va a tener un beneficio o un perjuicio. ¿Ya? Se describe que las alteraciones en el giro del cíngulo están relacionadas con la sensación del dolor emocional que produce el rechazo social y además como la percepción de dolor ajeno. Por lo tanto, esta estructura es súper importante para el desarrollo de la empatía. Y las alteraciones de este giro, en el fondo lo que se observa es que hay alteraciones en el desarrollo de la corteza del giro del cíngulo, y lo que hace es que esto signifique que hay una desorganización a nivel neuronal y por lo tanto, en el fondo lo que se podría evidenciar es que se podría ver algunos síntomas
síntomas y rasgos característicos como la insensibilidad al dolor, las dificultades de la regulación emocional y la tendencia a tomar decisiones erróneas. Todo esto tiene que ver también con el tema de la empatía y cómo vamos en el fondo, a leer a un otro también. Y también el daño a la corteza del cíngulo está, en el fondo, puede provocar problemas para percibir del dolor ajeno, y en el fondo, como ya les dije, es mucho más difícil empatizar, ¿ya? Y en relación a la alteración de la corteza prefrontal, bueno, se ha descrito que se puede ver que esta área se encuentra reducida en su volumen y en la actividad, y también está asociado fuertemente a la negligencia del cuidado materno, a la hipofunción de esta zona, y también se describe la bibliografía que se afecta principalmente lo que es la sustancia gris en las zonas prefrontales dorsolaterales y ventromediales. ¿Ya? Esta zona tiene un rol fundamental porque ya que tiene que ver con todo lo que es la memoria del trabajo, la flexibilidad cognitiva y la regulación emocional y la extensión del miedo condicionado. ¿Ya? Entonces, en el fondo, lo que pasa acá es que hay una disregulación en la activación de esta corteza prefrontal, y en el fondo aquí lo que pasa es que la amígdala pasa a tener un rol más fundamental. Entonces, en el fondo, el corte prefrontal, que es como un ente regulador sobre la amígdala, hay una inversión de roles. ¿Ya? Y por lo tanto esto se asocia a la expresión de un miedo que es condicionado, que va a ser, en realidad va a ser desproporcional en el fondo al estímulo en relación a una persona que no tenga la asistencia a estos traumas, y también está asociado a los síntomas de reexperimentación propios de los mismos. También esta zona es súper importante porque tiene múltiples conexiones y está asociada también a los circuitos subcorticales de recompensa, que ya les hablé del núcleo accumbens, y también tiene un importante control y regulación sobre, en el fondo, sobre la gratificación. Por lo tanto, cuando está alterado, también esta área como está todo enlazado, porque todo es un circuito, todo se ve trastocado. Y se ha descrito que las experiencias adversas tempranas pueden acelerar el desarrollo de estas conexiones prefrontales con la amígdala. Por lo tanto, esto podría también explicarse de cierta forma, cómo podemos observar conductas que son parentalizadas en algunos niños que han sufrido negligencia o abuso. Y en relación a los que es las alteraciones de la integración horizontal, porque los anteriores a la integración vertical, lo que se puede apreciar principalmente es el problema para la simbolización y la reflexión, ¿ya? Tenemos que tener como claro que las experiencias tanto de maltrato infantil eh, perjudican que hay una buena integración entre ambos hemisferios, ¿ya? Porque en el fondo nosotros sabemos que los hemisferios están conectados por ciertas estructuras anatómicas, pero también sabemos que existe una simetría y usualmente es mayor hacia izquierda, ¿ya? Pero en los individuos que han estado bajo circunstancias de trauma, se ve que esta simetría está disminuida. Por lo tanto, ¿en qué se puede como transcribir? En que al estar disminuida, se desarrolla se evidencia que en esta corteza hay un desarrollo que es más o menos equivalente, y usualmente no debería ser así, entonces debería ser más asimétrico. Por lo tanto, lo otro que se puede evidenciar es que el cuerpo calloso está menos desarrollado, ¿ya? Entonces, el cuerpo calloso es una estructura que es imprescindible para la integración. Podemos decir que es una estructura que conecta. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, al estar menos desarrollado, hay un problema con la integración entre ambos hemisferios, y también esto se puede evidenciar en que el maltrato en la infancia provoca la lexitimia, y esto es debido también a estas alteraciones estructurales, ¿ya? Y como consecuencia de este daño de la integración hemisférica, en el fondo los niños o los sujetos que han sufrido maltrato tienen problemas para la adquisición del lenguaje, y sobre todo para convertirlo en el fondo en su vivencia o sus sentimientos y en el fondo para lograr interpretar.
Y a modo de conclusión, en el fondo, la regulación de neurodesarrollo se produce por varios factores, ¿ya? No solo tiene que ver la parte estructural que yo les comenté, ya hay que tener claridad que tiene interacción tanto los factores genéticos, el medio ambiente, las relaciones humanas y la experiencia, y todas estas relaciones que van generando en la interacción de estas. Y también hay que saber que en el neurodesarrollo, cuando existen experiencias traumáticas, es afectado, impactado de forma dramática, pero también hay que saber que no todo es negativo, porque como es tan maleable, también se puede ser potenciado también este neurodesarrollo por experiencias de estimulación y de buenos tratos. Eso es lo que le quería compartir el día de hoy.